La psicología del razonamiento. Investigaciones experimentales por el hipnotismo. Por Alfred Binet. 9. Capítulo 4. Mecanismo del razonamiento. 1. La acción de la semejanza sobre los fenómenos del espíritu se ha reconocido, por decirlo así, en todos los tiempos. Nunca ha sido difícil observar que las ideas semejantes se evocan entre sí. Bain, que ha consagrado un largo capítulo, nutrido de hechos, a la asociación por semejanza, enuncia en los términos siguientes la ley que rige a esta asociación. Las acciones, sensaciones, pensamientos o emociones tienden a reavivar las que se les parecen entre las impresiones o estados anteriores. Esta fórmula es muy larga, porque comprende no solo las ideas, sino las emociones y las acciones. Sin embargo, nos parece incompleta sobre un punto de los más importantes. La acción reproductora de la semejanza, attraction of seemness, es un efecto vulgar y superficial que conocemos desde Aristóteles. En realidad, la semejanza tiene un segundo efecto, que es tan importante como el primero, la fusión. Al lado de la ley de sugestión y de recuerdo por semejanza, podemos poner la ley de fusión. El enunciado es este. Enseguida trataremos de la demostración. Cuando dos estados semejantes de conciencia se presentan a nuestro espíritu simultáneamente o en una sucesión inmediata, se funden y no forman más que un solo estado. Así, cuando dos sonidos de la misma altura y de igual timbre vibran al mismo tiempo, el oído más ejercitado no los disocia. No se oye más que un solo sonido reforzado. Cada sonido pierde su individualidad en una resultante única. Si dos estados de conciencia son exactamente análogos, la fusión es total. Si no presentan más que una semejanza imperfecta, lo que implica una identidad parcial, la fusión es parcial. Fusión de las sensaciones semejantes. La mejor ilustración de nuestra teoría en la esfera de las sensaciones nos la suministran las sensaciones del tacto, con el experimento de Weber. Este experimento nos muestra ideas idénticas que se fusionan tan bien que la persona que no esté prevenida de que recibe dos excitaciones distintas, al experimentar solo una sensación, cree que no se ejerce más que una presión sobre su piel. Pero este fenómeno toca con un problema de fisiología muy discutido, sobre el cual hay que dar antes algunas palabras de explicación. El tacto es, de todos los sentidos, el que ocupa mayor superficie, mientras que los sentidos especiales, la vista, el oído, el olfato y el gusto, están restringidos a partes muy mínimas del organismo. El tacto se encuentra en toda la extensión de la piel y aún en algunas mucosas. Las fosas nasales, la conjuntiva, la cavidad de la boca, los dos extremos del tubo digestivo, el canal de la uretra, nos dan sensaciones de contacto. Esta gran difusión del tacto en la superficie del cuerpo se explica por el hecho de que el tacto es el sentido fundamental y primitivo, del cual han salido los sentidos especiales por una diferenciación progresiva, y que, quizás con el tiempo, dará lugar a la formación de nuevos sentidos especiales. El tacto no es igual por todas partes. Ciertos lugares de la cubierta general presentan una delicadeza superior a los demás. Se sabe, por ejemplo, que en medio de la espalda la sensibilidad táctil es obtusa. Es más fina en la mano, todavía más en la pulpa de los dedos, y alcanza su mayor grado en la punta de la lengua. Weber ha llegado a medir estas diferencias de sensibilidad empleando un compás, paseando sus dos puntas por la superficie del cuerpo. Vio que en medio de la espalda, para que se sientan las dos puntas, hay que separarlas 39 líneas. Más próximas no despiertan más que una impresión única. En el pecho, la separación necesaria es de 20 líneas. En el muslo, de 16. En la parte inferior de la frente, de 10. En la palma de la mano y en la punta de la nariz, 3.
En el borde del labio inferior, 2. En la punta del dedo índice del lado de la palma, 1. En la punta de la lengua, medio. Estos experimentos de medida han hecho surgir un nuevo problema. Se ha preguntado que por qué las dos puntas del compás, según la distancia que se les da, producen ya dos sensaciones, ya una. Se han propuesto dos explicaciones. La primera, sencilla como todas las a priori, consiste en decir que donde se sienten dos puntas, cada una de ellas ha excitado por separado una fibra nerviosa, y que, por el contrario, cuando no sentimos más que una punta, las puntas del compás no han excitado más que a una sola fibra. En todos casos, se experimentan tantas sensaciones como nervios excitados. En el lenguaje ha quedado una huella de esta explicación. La frase círculo de sensación. Si se apoya una de las dos puntas del compás sobre la piel y se busca hasta qué distancia de la primera punta la segunda no despierta una sensación nueva, se circunscribe así un espacio que tiene la forma de un círculo o de una elipse. Como este espacio no puede recibir más que una sola sensación, corresponde, según la teoría, al campo de una fibra nerviosa. Se le llama círculo de sensación. Esta explicación contiene una parte de verdad. Sin duda que las porciones del tegumento, cuya sensibilidad es muy delicada, son más ricas en corpúsculos del tacto que aquellas en que la sensibilidad es obtusa. Pero de aquí a reconocer que todo círculo de sensación es, como se ha dicho, una dimensión anatómica, el campo de una sola fibra, hay mucho. Hay regiones en que las puntas del compás se pueden separar más de 12 papilas nerviosas sin producir más que una impresión única. Agreguemos que los límites de un círculo de sensación varían singularmente bajo el influjo de la atención y del hábito. Si un círculo correspondiese realmente al dominio de una sola fibra, sería de una magnitud variable. Finalmente, hay un hecho más concluyente que todos los demás. Si se dibuja en el antebrazo de una persona dos círculos de sensación, cuyas circunferencias sean tangentes, y se coloca una de las puntas del compás en un círculo y la otra en el otro, acercándolas lo más posible, la persona en quien se experimente no sentirá más que una sensación. Para provocar dos, es preciso que las puntas estén separadas por diámetro entero de un círculo. Si fuese cierto que a cada círculo corresponde una fibra especial, habría bastado que las dos puntas estuviesen colocadas en cualesquiera puntos de los dos círculos para que la persona sintiese las dos. La segunda explicación es conocida con el nombre de teoría de los campos nerviosos. Se observa que, para que se distingan dos sensaciones de tacto, es preciso que haya entre los puntos de la piel excitados cierto espacio, cierto número de ramificaciones nerviosas, un campo nervioso. Esta distancia es necesaria y suficiente. ¿Por qué es así? Se dice que porque dos cosas no se pueden distinguir si no hay algo que las separe. La excitación de dos fibras nerviosas no puede producir dos impresiones distintas más que cuando estas dos fibras están separadas por elementos nerviosos no impresionados. Estos elementos, cuyo papel es distanciar las dos sensaciones, se representan por la abertura de las dos puntas del compás. Esta pretendida explicación nos parece una simple tautología. Afirma la necesidad de la distancia de las dos puntas, que es un hecho de observación, pero no se ve cuál puede ser el papel de las dos fibras nerviosas interpuestas, pues no hay nada que las impresione. Esto es lo que no puede explicar la teoría de los campos nerviosos. La explicación que proponemos para sustituir a las anteriores se resume en pocas palabras. Supongamos que cada uno de los puntos de nuestra epidermis tiene un modo especial de sentir. La calidad de la sensación varía con la región de la piel. Por ejemplo, cuando se oprime con el dedo la frente y después la mejilla, la barba, el cuello, la nuca, se provoca cada vez una sensación táctil diferente.
Sin embargo, esta variación se verifica de una manera continua de un punto a otro. Si se eligen dos puntos muy próximos, podría ocurrir que la diferencia de las dos sensaciones sea demasiado pequeña para notarse y que las dos sensaciones se conduzcan prácticamente como si fuesen idénticas. La distancia a que se diferencian las dos sensaciones para la conciencia no es uniforme en todo el cuerpo, porque el matiz local de cada sensación no varía lo mismo en todas partes. Admitido esto, y enseguida vamos a enumerar los argumentos que demuestran nuestra hipótesis, ¿qué es lo que ocurre? Excitando con el compás dos puntos de la piel, se podrán provocar a voluntad, según la separación de las puntas y la región de la piel, una o dos sensaciones semejantes. Serán diferentes cuando los puntos de la piel estén lo suficientemente distantes para que se note la diferencia de su sensibilidad. Serán semejantes cuando los puntos elegidos estén lo bastante próximos para que sus sensibilidades parezcan de igual naturaleza. Ahora bien, en el caso de dos sensaciones diferentes, el individuo sentirá distintamente las dos puntas. En el caso de dos sensaciones semejantes, estas sensaciones se fundirán en una sola y el individuo no sentirá más que una sola punta. El experimento de Weber se explicaría en esta hipótesis por la fusión de las sensaciones semejantes. Sería un ejemplo de la ley de fusión. Pero, ¿qué hay que añadir para que la hipótesis se convierta en verdad demostrada? Hay que probar dos cosas. Primera, que las sensaciones provocadas por las dos puntas de compás son de diferente calidad cuando el sujeto siente las dos puntas. Segunda, que las sensaciones provocadas por las dos puntas de compás sean de la misma calidad cuando el individuo nota una sola punta. En Alemania, Lotze, Wundt, Helmholtz, etc., han atribuido una diferencia de sensibilidad a las distintas regiones del cuerpo. Esto es lo que se llama la teoría de los signos locales. Entre las pruebas de esta teoría elegimos una, la más notable, sacada del fenómeno de la localización. Cuando se toca a una persona en cualquier parte del cuerpo, siente la excitación y al mismo tiempo la localiza. Este conocimiento del lugar no es innato, es adquirido. Según toda probabilidad, se forma de esta manera. Hemos aprendido mediante la experiencia que cuando experimentamos cierta sensación táctil, se ha hecho una presión sobre el brazo. Otra sensación corresponde a una acción sobre un dedo del pie, y así sucesivamente. Con el tiempo, hemos relacionado una sensación determinada con la vista de nuestro brazo, otra con la vista de nuestro dedo, y, finalmente, a cada sensación diferente con la vista de un punto diferente de nuestra piel. Cuando se oprime, se pincha o se pellizca nuestro cuerpo, la sensación propia de la parte afectada despierta la imagen ocular de esta parte solo por la fuerza de la asociación. Es una ley del espíritu que, cuando se ha experimentado contiguamente dos sensaciones, se adhieren de tal manera que la que se presenta sugiere a la otra. Aquí la sugestión se verifica tan rápidamente que la imagen visual de la región que se toca sigue inmediatamente a la sensación táctil. La localización no es otra cosa. En cuanto a la posición del punto tocado, nos la da nuestra actividad muscular. Esta explicación de la génesis del sentido del lugar supone continuamente una cosa, que dos sensaciones de contacto que se refieran a dos sitios diferentes del cuerpo poseen cada una un signo local que las distingue e impide que se confundan. Supóngase que todas nuestras sensaciones de contacto son absolutamente uniformes. Una persona a quien se pinche en un dedo no podrá saber si ha sido en un dedo de la mano o del pie, porque si hubiese sido así en el pie, hubiera experimentado la misma sensación. Para que una sensación de contacto se asocie con la vista del dedo de la mano y otra con la vista del dedo del pie, es de toda necesidad que las dos sensaciones sean diferentes, si no, se confunden. Y la sensación que reside en el dedo
podrá sugerir indiferentemente la imagen ocular de otra parte del cuerpo enteramente distinta. En resumen, la localización implica sensaciones distintas. Este hecho nos pone en estado de saber cuándo son semejantes o diferentes las dos sensaciones provocadas por el compás. Si son susceptibles de localizarse de un modo claro, entonces son diferentes, y si no, son semejantes. Usando este criterio, se ve que en todos los casos en que ambas sensaciones se sienten dobles, el individuo puede localizarlas, lo que prueba que son de naturaleza diferente. Por ejemplo, apóyense las dos puntas del compás transversalmente en el antebrazo de una persona a una distancia de 39 líneas, separación necesaria para que el individuo sienta aisladamente cada punta. Enseguida, levántese alternativamente una de las dos puntas, rogando a la persona que tiene los ojos cerrados que indique si es la de la derecha o la de la izquierda la que continúa sintiendo. La persona responde siempre bien, localiza exactamente, prueba evidente de que estas sensaciones difieren un poco entre sí. Así, donde el individuo percibe dos puntas, hay dos sensaciones diferentes, como lo prueba la posibilidad de la localización clara. A la inversa, tenemos que averiguar si el individuo puede dar una localización diferente a dos sensaciones, que provocadas al mismo tiempo hacen el efecto de una sensación única. Se busca experimentalmente la separación que se puede dar a las puntas sin que dejen de confundirse, y se marca con tinta los puntos de la epidermis en que se los localiza. Sin embargo, conviene no llegar a la separación máxima, porque varía un poco durante el curso de las investigaciones, solo por el hecho de la atención y el ejercicio. Podría ocurrir, pues, con la separación máxima, que las dos sensaciones semejantes al principio se hicieran diferentes en algún momento, lo que perturbaría el experimento. Después de estos preparativos, se excita alternativamente cada uno de los dos puntos marcados con tinta, diciendo al sujeto que indique con los ojos cerrados en cuál se apoya el instrumento. El individuo no lo consigue, o, si trata de localizar, lo hace con alternativas de acierto y error que prueban que adivina. Esta impotencia para localizar las dos sensaciones solo puede obedecer a una causa, la semejanza de las dos sensaciones. Es, pues, exacto que el experimento del compás nos da un ejemplo de fusión de dos sensaciones semejantes. Esto es todo lo que queríamos demostrar. En el experimento anterior, las sensaciones que se funden son casi o exactamente semejantes, y la fusión que resulta de su reunión es total. Daremos un ejemplo de fusión parcial. Hay, con frecuencia, una fusión parcial en una serie de sensaciones que se suceden y cada una de las cuales se parece, solo en parte, a la que antecede y a la que sigue. Esto es lo que se verifica en el zootropo, el taumatropo, el fenaquisticopo, el dedalio, etc. Estos juguetes científicos tienen por objeto reproducir en la rutina de observador una serie de impresiones que representan las fases sucesivas de un movimiento periódico cualquiera. Por ejemplo, un hombre que juega con su cabeza. Cada figura de zootropo, considerada aisladamente, difiere un poco de la que tiene a la derecha y de la que tiene a la izquierda. Se puede, pues, expresar su semejanza por las letras siguientes: ABC, BCD, CDE, DEF, EFG, FGH, etc., que indican la parte común de dos impresiones sucesivas. Cuando se pone el juguete en movimiento y la rotación es lo suficientemente rápida, las impresiones se funden por sus puntos comunes y nos dan la ilusión de un personaje único, siempre el mismo, que hace movimientos. El mecanismo de esta ilusión es tanto más interesante de estudiar cuanto que reproduce artificialmente lo que ocurre siempre que vemos un cuerpo que sufre cambios de forma o de posición,
Por ejemplo, un caballo al trote. Preferimos acumular hechos a entretenernos en explicaciones, que se desprenden por sí mismas. Nos limitaremos a prever una objeción posible, demostrando que la fusión de las imágenes zootrópicas se verifica en el cerebro y no en la retina, como se podría creer. Esto lo prueba, ante todo, el que las imágenes consecutivas de la vista que intervienen en esta fusión residen en el cerebro. En segundo lugar, como prueba más directa, la fusión no se opera en conjunto, sino solo entre las partes semejantes de las imágenes, lo cual supone un poder de análisis de que carece ciertamente la retina. Fusión de las imágenes semejantes. Las imágenes se funden como las sensaciones, cosa que se comprende cuando se conoce su naturaleza, pues son sensaciones reavivadas. Ocurre con frecuencia que una serie de imágenes semejantes en parte desfilan por el campo del espíritu, produciendo apariencias de transformación comparables a las del zootropo. Uno de los corresponsales de Mr. Galton, el Rev. G. Henslow, siempre que cierra los ojos y espera un momento, ve la imagen clara de un objeto. Este objeto cambia de forma durante el tiempo que lo mira con atención Mr. Henslow. Al estudiar la serie de formas que se suceden, se observa que el paso de una a otra se verifica, ya por las relaciones de contigüidad, ya por las relaciones de semejanza. En uno de estos experimentos se presentaron las imágenes siguientes: un arco, una flecha, una persona tirando con el arco y de la cual solo se veían las manos, una nube de flechas que ocupa por completo el campo de la visión, estrellas fugaces, grandes copos de nieve, una tierra cubierta por una mortaja de nieve, un presbiterio cuyo techo y paredes estaban cubiertas de nieve, una mañana de primavera con un sol brillante y un ramo de tulipanes. Desaparición de todos los tulipanes, excepto solo uno. Este tulipán único se convierte de sencillo en doble. Sus pétalos caen rápidamente y no queda más que el pistilo. El pistilo aumenta. Los estigmas se transforman en 3 grandes cuerdas ramificadas y oscuras. Un botón. El botón se desdobla convirtiéndose en una mecha inglesa. Después de una especie de alfiler que atraviesa un trozo de metal y así sucesivamente. El experimentador ha logrado a veces hacer lo que llama un ciclo visual. Es decir, volver a la imagen primitiva y recorrer de nuevo la misma serie de formas. Estas visiones recuerdan la de Goethe, en que el ciclo era más pequeño. Cuando cierro los ojos y bajo la cabeza, refiere el poeta alemán, hago que aparezca una flor en medio del campo de la visión. Esta flor no conserva su primera forma, sino que se abre y de su interior salen nuevas flores formadas de hojas coloreadas y a veces verdes. Estas flores no son naturales, sino fantásticas, aunque simétricas como las rosetas de los escultores. No puedo fijar ninguna forma, sino que el desarrollo de nuevas flores continúa durante el tiempo que deseo, sin variación en la rapidez de los cambios. Claro es que la transformación del objeto imaginario se verifica por una sucesión de imágenes, pero importa mucho comprender bien la naturaleza de esta sucesión. Las imágenes no se sustituyen simplemente unas a otras, expulsando la últimamente llegada a la anterior. Si ocurriese así, se tendrían imágenes distintas que se sustituirían y no una imagen única que se metamorfosea. Se debe concebir que cada una de las imágenes se funde con la anterior, en virtud de los puntos comunes que ofrecen y además que las 2 imágenes sucesivas coexisten durante un instante muy corto. Gracias a estas 2 condiciones, las 2 imágenes forman un todo y dan la apariencia de una imagen única que se modifica. Las alucinaciones del loco presentan con frecuencia la misma evolución de formas. Magnan refiere que un alcohólico veía en la pared telas de araña, cordajes, redes con mallas que se retorcían. En medio de estas mallas y de estas redes había bolas negras que se hinchaban, disminuían,
tomaban la forma de ratones, de gatos, pasaban a través de las redes, saltaban sobre la cama y desaparecían. Con menos frecuencia, la metamorfosis exige años enteros. Una muchacha que se volvió loca a consecuencia de una tentativa de asesinato veía continuamente el puño y el brazo del individuo que había intentado matarla. Ahora bien, al seguir su curso la enfermedad, la alucinación sufrió una transformación curiosa. La imagen que veía la muchacha se modificó así. Aparecieron dos ojos en el puño del asesino. Su brazo se alargó desmesuradamente y al fin la imagen alucinatoria se transformó en una serpiente. Otras veces el contorno de la alucinación queda fijo, pero cambian sus dimensiones. En una antigua observación de Bailey, un enfermo veía una araña de tamaño extraordinario que aumentaba hasta el punto de que llenaba todo su cuarto y le ahogaba. En los sueños se encuentran ejemplos innumerables de estas clases de transformaciones. A veces se ven dos personas distintas que se funden en una sola, o una misma persona que cambia de personalidad física, etc. El sueño es el verdadero tipo de las alucinaciones de metamorfosis. Si citamos estos casos morbosos, es porque el fenómeno que estudiamos se encuentra entre ellos aumentado y más fácil de ver. Pero también se encuentran excelentes ejemplos de fusión de imágenes en operaciones de la vida normal. Según Huxley, la formación de las ideas generales se produce por la reunión, la fusión, la coalición de varias imágenes de objetos individuales. Y para representar mejor su pensamiento, el sabio naturalista se sirve de una comparación ingeniosa sacada de las imágenes compuestas, cuya invención debemos a Galton. Para aclarar la naturaleza de esta operación mental, dice Huxley, hablando de la generalización de una imagen, se la puede comparar con lo que ocurre en la producción de las fotografías compuestas, cuando, por ejemplo, las imágenes de las fisonomías de 6 personas se reciben en la misma placa fotográfica durante 1/6 del tiempo necesario para hacer un solo retrato. El resultado final es que todos los puntos en que las 6 fisonomías se parecen resaltan con fuerza, mientras que aquellas en que difieren quedan vagos. Así se obtiene lo que se podría llamar un retrato genérico de las 6 personas, en oposición al retrato específico de una sola persona. Esta bonita invención ha dado ya brillantes resultados, a lo que parece. Reuniendo en una sola fotografía 5 medallas que representan a Cleopatra y que, lejos de dar una idea de la belleza de aquella célebre reina, tenían un aspecto repugnante, se ha obtenido una imagen compuesta mucho más agradable. Es muy probable que en esta resultante los puntos de semejanza de las diversas efigies se hayan reforzado y que los puntos diferentes hayan quedado vagos. De manera que se tiene el derecho de sostener que la imagen compuesta tiene más probabilidades de parecerse al modelo que sus componentes. Por este procedimiento se han reunido también fotografías de individuos pertenecientes a las mismas categorías y se han obtenido ciertos tipos, como por ejemplo el tipo timador. Este método quizás sea útil algún día a la antropología criminal. La comparación que hace M. Huxley entre estas fotografías compuestas y los conceptos se ha admitido por muchos psicólogos. Se ha considerado como muy verosímil que la generalización de una imagen se forma en el espíritu como la fotografía genérica de la placa sensible, por superposición de las impresiones particulares. Añadiremos en su apoyo un argumento. M. Pouchet ha notado que las imágenes consecutivas de sus preparaciones al microscopio y que, como ya hemos visto, se le aparecen a veces al cabo de mucho tiempo, no representan una preparación en particular, sino que son como un promedio de una serie de preparaciones del mismo género. Este hecho tiende a demostrar que la imagen genérica resulta de la coalición de muchas impresiones particulares reunidas en una sola. Sin embargo, encontraríamos muy incorrecto
explicar una operación del espíritu por una comparación puramente mecánica, si esta comparación no supusiera implícitamente la existencia de un principio de fusión. El principio es el que explica la formación de las imágenes genéricas. Las impresiones particulares, al sumarse, forman una imagen genérica porque sus partes comunes se funden y resaltan con fuerza, mientras que las partes diferentes permanecen separadas y se hacen vagas. La comparación entre la imagen genérica y la fotografía compuesta no es exacta, más que hasta donde ilustra esta ley mental. Al pie de la letra, no es rigurosamente exacta. Si el ojo de un hombre, dice Mr. Galton, se pusiera en lugar del objetivo de la máquina que nos sirve para obtener retratos compuestos, la imagen que se formaría en su cerebro no sería idéntica al retrato compuesto. Porque al revés del efecto fotográfico, el efecto fisiológico de una impresión no es proporcional a su duración o a su frecuencia. Se sabe que según la ley de Weber, ley discutible, cuyo defecto es ser demasiado concisa, la sensación varía como un logaritmo de estimulante. Para que la sensación siga una progresión aritmética, es preciso que el estimulante siga una progresión geométrica. Agréguese además el influjo perturbador de la atención, de las emociones, de las ideas preconcebidas y de una gran cantidad de factores diversos que impiden al espíritu fusionar muchas imágenes con la exactitud de una placa fotográfica. Hemos dado bastantes ejemplos para hacer comprender claramente lo que es la fusión de las sensaciones y de las imágenes. Parece imposible que un fenómeno tan fácil de observar haya pasado inadvertido. Entre los autores que han hecho alusión a él, citaremos ante todo a Spencer. Al definir un estado de conciencia, este autor dice que es una parte de conciencia que ocupa un lugar lo bastante grande para adquirir una individualidad notoria, que está separada de las otras partes de conciencia adyacentes por diferencias cualitativas, y que, cuando se examina introspectivamente, parece homogéneo. De esta definición deduce que si las partes adyacentes del estado considerado no son diferentes, forman parte del mismo estado. Ahora bien, decir esto es reconocer implícitamente el principio de fusión. Más adelante, Spencer añade, la condición de existencia de dos estados de conciencia es una diferencia. Luego, no hay diferencias, sino estado único, es decir, fusión de los dos estados en uno solo. Por estas citas de Spencer, vemos que ha observado, por lo menos de paso, el fenómeno de fusión, pero sin comprender su importancia. Bain ha dicho algunas palabras acerca del mismo fenómeno. Cuando hay identidad perfecta entre una impresión presente y una impresión pasada, ésta se restaura y se funde con la primera instantánea y seguramente. La operación se verifica con tanta rapidez que no nos enteramos de ella. Rara vez notamos la existencia de una asociación de semejanza en la cadena de la serie. Cuando miro la luna llena, recibo instantáneamente la impresión del estado que resulta de la suma de las impresiones que la luna ha producido ya en mí. La descripción se refiere a un caso que vamos a estudiar, la fusión de una sensación con una imagen. En otro lugar, el mismo autor habla de los casos en que tenemos conocimiento de una identidad sin poder decir cuál es la cosa idéntica. Por ejemplo, cuando un retrato nos da la impresión de que hemos visto el original sin que seamos capaces de decir cuál es este. La identidad ha afectado a nuestro espíritu, pero no se ha verificado la restauración. Todo el mundo conoce ese sentimiento particular de lo ya visto. M. Bain lo explica por la ausencia de recuerdo de las partes diferentes del objeto identificado. En efecto, para que el espíritu note la semejanza de dos imágenes, es preciso que difieran un poco. Si no, se suman y no forman más que un todo. Lotze expresa la misma idea
con una pesadez enteramente germánica. No se podría saber nada de la reproducción de un estado precedente A, por el cual A, si estuviesen juntos, sin que fuesen posible distinguirlos. Para reconocer que el estado actual es la repetición del precedente, tenemos que poder hacer una distinción entre ellos. Y esto es lo que se verifica en vista de que no solo el A actual trae consigo aquel A precedente que se le parece, sino que éste va acompañado de las ideas que prueban que anteriormente y en otras circunstancias ha sido objeto de la percepción. Esta fusión ha sido también descrita por Wundt bajo los nombres de asimilación y de asociación simultánea. La percepción que resulta de la excitación actual de cualquiera de los sentidos se combina con una representación reproducida por la memoria. Finalmente, justo es recordar que Ampère, mucho antes que Wundt, había señalado y analizado este fenómeno, al que llamaba concreción. Ampère, nos dice M. Pilon, en un luminoso artículo sobre la formación de las ideas abstractas y generales, fue el primero que demostró que las imágenes de las sensaciones anteriores modifican nuestras sensaciones actuales, hasta el punto de hacernos ver más de lo que vemos y oír más de lo que oímos. Un hombre nos habla en una lengua que nos es enteramente desconocida. ¿Por qué no distinguimos lo que articula? Mientras que si habla en una lengua que nos es familiar, ¿entendemos claramente todas las palabras que pronuncia? Respondía Ampère, por razón de la concreción que se verifica entre las sensaciones presentes de sonidos y las imágenes de estos mismos sonidos que hemos oído con frecuencia. Si las palabras que se cantan en la ópera italiana, decía también, no se pronuncian con fuerza, el oyente que esté sentado en el fondo de la sala no recibe más que la impresión de las vocales y de las modulaciones musicales, pero no oye las articulaciones y por consiguiente no reconoce las palabras. Si entonces abre el libreto de la ópera y le sigue con la vista, oirá muy claramente las mismas articulaciones que no podía comprender antes. He aquí lo que ocurre en él. Como la vista de los caracteres que tiene ante los ojos se compone no solo de la sensación visual del momento, sino de las imágenes de las sensaciones de igual especie que ha experimentado al aprender a leer el italiano, la vista de las palabras escritas despierta en él imágenes sonoras y acústicas de las palabras pronunciadas. Y las imágenes de los sonidos refuerzan en su órgano las impresiones demasiado débiles que recibe del escenario, resultando una audición clara. Aquí terminamos nuestras citas, que bastan para mostrar que nuestro estudio sobre la fusión de los estados de conciencia carece en absoluto de originalidad, porque este fenómeno lo han notado muchos autores. Sin querer agotar este asunto, desearíamos decir algo de su aspecto fisiológico. Se acaba de ver el papel que representa la semejanza en el dominio de las sensaciones y de las imágenes. Sugiere y fusiona. El primer efecto es más conocido que el segundo. Sin embargo, creemos haber puesto fuera de duda la fusión de las sensaciones semejantes y la fusión de las imágenes semejantes. Hasta suponemos, por vía de inducción, que este fenómeno se verifica siempre que notamos alguna semejanza, desde el acto insignificante que nos hace reconocer a un amigo hasta el chispazo del genio que discierne una identidad entre los fenómenos más distantes, como la caída de una piedra y la fuerza que impulsa a la luna hacia nuestro globo. Queda por saber si existe algún fenómeno fisiológico que se pueda considerar como la base de esta doble propiedad de semejanza, de esta doble propiedad de la semejanza. Se puede suponer, con mucha verosimilitud, que en general dos estados de conciencia que se parecen deben implicar, en totalidad o en parte, es decir, en la misma medida, el ejercicio de los mismos elementos nerviosos, células y fibras. Esta hipótesis nos parece una consecuencia forzada del principio de las localizaciones cerebrales, según el cual todas las impresiones del mismo género afectan al mismo lugar del cerebro. Pero no hay que establecerlo como regla absoluta. Estamos dispuestos a admitir
que en el cerebro hay territorios no diferenciados, en que aún las impresiones semejantes pueden afectar a puntos distintos. Después de haber puesto esta restricción a nuestra hipótesis, citaremos algunos de los numerosos hechos que hablan en su favor. Todo el mundo conoce los errores involuntarios que nos hacen pronunciar una palabra en lugar de otra. Lewes refiere que un día, contando una visita al hospital de los epilépticos y deseando nombrar al amigo que le acompañaba, que era el doctor Bastián, dijo el doctor Brinton. Se corrigió inmediatamente diciendo el doctor Bridges y se volvió a corregir para pronunciar al fin el nombre del doctor Bastián. No me confundía en nada en cuanto a las personas, dice, pero habiendo colocado imperfectamente los grupos de músculos necesarios para la articulación de un hombre, el único elemento común a este grupo y a los demás, a saber, la B, ha servido para recordar a los tres. M. Ribot, de quien está tomada la cita anterior, ha hecho una observación análoga sobre los errores de la escritura. Queriendo escribir de Bons, escribe Don. Queriendo escribir ne pas faire une part, escribe ne par faire. Nótese, además, que en las parafasias y paraflajas patológicas, la confusión se produce también con frecuencia por una identidad de letras o de consonancia. Todo esto se explica, como observan los autores citados, suponiendo que los mismos elementos nerviosos entran en combinaciones diferentes y que, por ejemplo, los nombres de Bastián, Bridges, Brinton corresponden a complejos de células que tienen un elemento común, el elemento que corresponde a la B. Así, la cualidad psíquica de la semejanza se traduce anatómicamente por una identidad de residencia. Se provoca a voluntad en uno mismo un fenómeno análogo de parafasia, poniéndose como problema encontrar un nombre propio que se conozca, pero que no se tenga presente en el espíritu. Se puede así hacer psicología experimental sin laboratorio. Un día traté de recordar el nombre de uno de mis amigos, a quien quería escribir una carta, y que se llama M. Trucci. No recordé al punto su nombre. Pasé por los intermedios siguientes, que anoté conforme se me iban ocurriendo, porque suministra un buen ejemplo de parafasia. Morni, Mouchi, Suchi, Cruci, Trucci. A cada esfuerzo de memoria, adquiría una o dos letras exactas. La marcha del experimento parece demostrar que las letras comunes de la serie de nombres suponen la excitación de los mismos elementos nerviosos. Aceptemos, pues, como una hipótesis muy verosímil, que la semejanza de dos estados de conciencia tiene generalmente, por opuesto fisiológico, una identidad de residencia del proceso nervioso. Por lo demás, esta hipótesis ya la ha indicado Spencer. Toda representación, dice, tiende a agregarse con las representaciones, en virtud de la identidad de su residencia cerebral. Ahora hagamos las deducciones. Ante todo, se hace posible la explicación fisiológica de la acción sugestiva de la semejanza. Si todo estado de conciencia tiene la propiedad de reavivar a sus semejantes, depende de que los complejos de células que corresponden al estado evocador y al estado evocado tienen puntos comunes, por los cuales se desliza la onda nerviosa desde el primer grupo de células al segundo. Es igualmente fácil comprender la fusión de dos estados semejantes en uno solo, puesto que tienen por base un elemento nervioso numéricamente único. Esta hipótesis tiene una segunda ventaja. Explica cómo obra una semejanza entre ideas, aun cuando no esté reconocida por el espíritu. Los psicólogos se han preguntado qué es lo que se puede entender por una semejanza que no se note. La semejanza, se ha dicho, supone una comparación del espíritu, y cuando esta comparación no existe, cuando no hay conciencia, tampoco puede existir la semejanza. Penhon. La verdadera solución de la dificultad nos parece la siguiente. Es verdad que no hay semejanza ni conciencia de esta semejanza, porque en realidad las dos cosas no son más que una. Pero la conciencia no es más que un epifenómeno superpuesto a la actividad cerebral
y que puede desaparecer sin que se altere el proceso nervioso correspondiente. Dos imágenes semejantes se suceden en nuestro espíritu. Poco importa que notemos o no su semejanza, porque al ser semejantes harán vibrar un elemento celular común. Esta identidad de residencia bastará para producir todos los resultados que produce una semejanza reconocida y juzgada por una comparación consciente. Así es que, sin la participación de la conciencia, ocurre que una imagen sugiere su semejante. Por otra parte, ¿no es así como opera siempre la sugestión por semejanza? Lo semejante evoca automáticamente a lo semejante. Cuando se ha hecho la cosa, la reflexión interviene para darse cuenta de lo que ha pasado. Y solo entonces se descubre la existencia de una semejanza en la cadena de las ideas. M. Pilón ha desarrollado la misma idea con su claridad habitual. Hay que distinguir, dice, la asociación por semejanza de la percepción de la semejanza. No es por la relación de semejanza notada entre dos ideas, por lo que una de estas ideas puede sugerir la otra. Pues esta percepción de la semejanza supone que las dos ideas están presentes en el espíritu, y por consiguiente la asociación ya está hecha. Decir que la semejanza es un principio de asociación, es decir simplemente que una idea tiene la propiedad de sugerir otra que el espíritu reconoce enseguida, en virtud de la facultad de percibir las relaciones semejante a la primera. Otra deducción del mismo género que la anterior, de igual modo que la sugestión, por lo semejante, la formación de las ideas generales debe hacerse, por las mismas razones, sin intervención del yo, solo en virtud de las imágenes puestas en presencia, o, en términos más exactos, por efecto de la identidad de residencia de las impresiones particulares. Las imágenes tienen la propiedad de organizarse en imágenes generales, lo mismo que la tienen de sugerir imágenes semejantes. Así, poseemos ideas generales que se han formado por sí solas en nosotros, como la idea general de una silla, de un cuchillo, etc. Quizá se pensará que por hipotéticas que sean estas ideas de fisiología cerebral, tienen la ventaja de satisfacer la preocupación de muchos psicólogos que quieren encontrar en las propiedades del sistema nervioso la explicación de las operaciones mentales. Aquí encontramos la ocasión de mostrar lo que vale esta opinión tan extendida, que es más exacta en apariencia que en realidad. Admitamos por un instante que no solo sea probable, sino que esté absolutamente demostrado que dos estados de conciencia semejantes tienen por base en el cerebro un elemento nervioso único, y que esta unidad de residencia explique los dos efectos de la semejanza, la sugestión y la fusión. Por ventura se cree que esta es una verdadera explicación de las propiedades de la semejanza por las propiedades del sistema nervioso. Por ventura se cree que esta es una verdadera explicación de las propiedades de la semejanza por las propiedades del sistema nervioso. Eso sería una ilusión singular, porque en ella no hay ninguna explicación, sino una simple transposición, en términos fisiológicos, del fenómeno que se tiene la pretensión de explicar. ¿Qué es ese elemento único que ponemos como base de la semejanza? ¿Cómo comprender la unidad si no se tiene la idea de número, de pluralidad? Y esta idea no es por lo menos más compleja que la de la semejanza. Nous voilà Aurouet, como dice Montaigne. La verdad es que no podemos conocer las cosas exteriores más que sometiéndolas a las leyes de nuestro espíritu, y que por consiguiente el estudio de uno de estos objetos, de un cerebro, por ejemplo, no puede dar cuenta de las formas de nuestro pensamiento, porque las supone siempre. Los que sostienen lo contrario cometen una petición de principio.